Muy buenas, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Soy Luis Marina, consejero cultural de la Embajada de España en Buenos Aires, y les doy la bienvenida a este encuentro con Javier Montes y con Mercedes Cebrián, que forma parte de Puente Cultural España-Buenos Aires. La situación actual de pandemia que vivimos, en fin, allá y acá, como en el resto del mundo, nos ha obligado a todos a modificar nuestra manera de acercarnos a la cultura, y Puente Cultural España-Buenos Aires busca justamente que el intercambio entre los dos países, el intercambio entre España y Argentina, en definitiva, continúe y siga vivo. Por eso, a lo largo de esta jornada, en la plataforma Cultura en Casa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, y en la página web del Centro Cultural de España en Buenos Aires, intercambiaremos contenidos culturales de uno y otro lado, contenidos producidos allá y contenidos producidos acá. En el caso de las propuestas que vienen de España, tendremos teatro, tendremos cine, tendremos también artes visuales y tendremos literatura. Justamente por eso hemos invitado a Javier Montes y a Mercedes Cebrián a que charlemos, a intercambiar puntos de vista en el marco de una conversación lo más abierta posible acerca de esta ciudad, que en definitiva esta ciudad, Buenos Aires, que es una referencia, no sé si central, pero creo que ineludible para la cultura española y también para nuestra generación. Un poco el objetivo de esta mesa es justamente ese, ver cómo dos escritores no diré ya de la última promoción, pero en fin, de una de las últimas generaciones en España, ven Buenos Aires, cómo se relacionan con esta ciudad y cómo entienden que esta ciudad forma parte también de nuestras referencias culturales. Paso a presentar a Javier y a Mercedes. Empiezo por Mercedes. Mercedes Cebrián nació en Madrid y ha publicado un buen número de libros. Cito algunos, el más reciente, La muchacha de Castilla, que publicó La bella Varsovia en 2019 y que presentó aquí en Buenos Aires en el invierno austral del año pasado. También de 2019, Guía de Roma. Apuntes gastronómicos, 2017, Malgastar, 2016, Verano Azul, unas vacaciones en el corazón de la transición, que publicó Alfa Decay en 2016, El genuino sabor y, en fin, otros títulos que se remontan hasta 2004-2006, que son sus primeras publicaciones. Sus relatos, poemas y ensayos han aparecido en Revista Occidente, Letras Libres, Gato Pardo, Diario de Poesía, y en diversas antologías publicadas por Cátedra, por ejemplo, Páginas de Espuma o Caballo de Troya. Ha sido columnista del Diario Público y colabora regularmente con los suplementos El Viajero y Babelia del País y Culturas de la Vanguardia, y también con la revista Letras Libres. Ha traducido al castellano a Georges Perec, Alain Sillitoe, Alain de Botton, entre otros autores. Ha sido becaria, y creo que eso es fundamental, hablaremos de ello luego, en varias instituciones muy prestigiosas, la Residencia de Estudiantes de Madrid, en la Academia de España en Roma, 2006-2007, y también escritora residente en el Civitella Ranieri Center, en la Ledig House International Writers Residency, en el Museo Malva de Buenos Aires y en Belgrado dentro del programa Crocodile. Tiene un máster en estudios hispánicos por la Universidad de Pensilvania y durante 2018 fue editora invitada del sello Caballo de Troya, bien conocido, es uno de los sellos de Penguin Random House. Mil gracias, Mercedes, por aceptar la invitación para estar hoy aquí con nosotros y con el público porteño, intercambiando y conociendo tu visión de Buenos Aires. Javier Montes también nació en Madrid, y ganó con Los penúltimos su primera novela, el premio José María de Pereda. Después publicó Segunda parte, que como su debut apareció en Pretextos. Con La ceremonia del porno ganó el premio Anagrama de ensayo, el libro que escribió, todos lo recordamos, con Andrés Barba. En 2010, la revista Granta lo incluyó en su selección Los mejores narradores jóvenes en español. Colabora con múltiples y muy prestigiosas publicaciones del País, Granta, Art Forum o The Literary Hub, y su trabajo se ha reconocido con la Civitella Ranieri Fellowship,
la beca Leonardo de la Fundación BBVA y también la invitación como escritor residente del Malva en Buenos Aires. En Anagrama ha publicado La vida de hotel, que recibió extraordinarias críticas. Leo, por ejemplo, más Oliver Ródenas, escribió en La Vanguardia envidiable naturalidad, al lector le gusta demorarse en cada página y le acucia el deseo de conocer el desenlace. Y también Varados en Río, que es su última novela, no su último libro, porque acaba de aparecer en una magnífica editorial, la recomiendo, se encuentra en algunas librerías porteñas. Wunderkammer acaba de publicar un ensayo que está a medio camino entre el ensayo de arte y la ficción, que se titula El misterioso caso del asesinato del arte moderno, y que todos, Javier, estamos deseando leer. Pronto espero encontrarlo por aquí en alguna de las magníficas librerías de Buenos Aires. Así que, como a Mercedes, Javier, mil gracias por aceptar la invitación. Por mi parte es de verdad un placer teneros a los dos. Y como decía al comienzo, el objetivo de esta charla, dentro del ambiente lo más distendido posible, es hablar sobre Buenos Aires, hablar de Buenos Aires, una ciudad que sé que representa algo muy especial en vuestras vidas, a la que habéis venido en distintas ocasiones y que, por lo tanto, creo que conocéis magníficamente. Si os parece, empezamos por las referencias personales. Podemos arrancar por la residencia de Malva. Les recordamos a todos los que nos escuchan, los que no la conozcan, esta residencia que el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires lleva celebrando durante algunos años para escritores extranjeros, permite que durante 5 semanas esos escritores disfruten de Buenos Aires, conozcan aquello que no conocen, en el caso de que sea su primera visita, y también, supongo, escriban el tiempo que les dejan durante esas 5 semanas. En el caso de los escritores españoles, como Mercedes y Javier, su participación en esta residencia es, de alguna manera, cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española, y si os parece, arrancamos por ahí. ¿Cuál es vuestra experiencia personal de Buenos Aires? ¿Cómo llegáis aquí? Creo que en ninguno de los dos casos esa visita, la residencia de Malva, fue la primera visita a Buenos Aires. O sea que arrancamos, si os parece, por esa experiencia biográfica. Mercedes, cuéntanos. Yo fui por primera vez a los 18 años, han pasado muchos años, no voy a decir cuántos, ¿para qué? Es porque yo tengo allí familia, tengo unos primos, bueno, una historia muy clásica, ¿no? Unas tías mías que no conocí, sí, luego las conocí en Buenos Aires, se fueron para allá y, bueno, caso clásico que se mantuvo el contacto. Entonces, con gran emoción fui a conocerlos a todos a los 18 años, que ya había mucho contacto, pero no nos conocíamos. Y después fui yendo más veces, no recuerdo con qué razones, pero sí, una sí, muy importante, es que di unos talleres de periodismo cultural en el Centro Cultural de España cuando estaba en Florida, y también luego fui a Rosario, a lo mismo, y a Córdoba. Y ya después pues fui al FILBA una vez y ya por fin la beca de Malva en 2018, pero yo no me resigné a decir ya, aquí ya ha acabado, ¿no? Mi presencia en Buenos Aires, y fui al año siguiente, el año pasado, y coincidí allí con Javier. Y siempre ha ido increciendo digamos, mi relación literaria con Buenos Aires. Al principio fue como de turista y más una cosa familiar, y después poco a poco se hizo más literaria, pero muy centrada en la escena actual literaria, no tanto que haya ido buscando la ruta borgiana ni nada de esto, no, ha sido más en contacto con lo que ahora hay, los sitios donde se produce literatura, los escenarios y también las editoriales y los agentes que la realizan. Javier, cuéntanos. Bueno, lo primero, que Mercedes, digamos, tiene el proficiency en porteñidad. Yo solo advanced. Aunque me gusta mucho Buenos Aires, Mercedes y yo somos muy buenos amigos, además, el año pasado coincidimos, y yo he ido por mi cuenta bastante. Lo que pasa,
me he encontrado el puesto de embajadora de lo porteño en España, lo tiene Mercedes clarísimamente. Es así, hay que asumir. Pues me lo he encontrado copado y a la espera de dar un golpe, yo me he visto obligado a desplazarme un poco hacia el Brasil en mis libros y demás, pero no en mis gustos personales y en mi experiencia, que ha sido también muy intensa con Argentina. Menos temprana que Mercedes, yo la primera vez que fui, hará unos 10 años o así, y me pasó, yo no soy muy viajero, pero sí mucho de mudarme. Me fui unas navidades, huyendo de las navidades españolas tan siniestras, me fui a Buenos Aires, me enamoré, que es una muy buena razón para quedarse, y esa estancia se fue alargando más de lo que yo preveía, ¿no? Esto fue hace 10 años, desde entonces he ido, yo creo que un par de ocasiones más por trabajo y siempre alargándolo un poco para ver amigos y demás, porque esa primera estancia fue para mí definitiva, como Mercedes, pero un poco más mayor, o mayor. O sea, realmente entendí que era la ciudad donde, yo creo que en eso Mercedes coincidirá, si tuviéramos que exiliarnos, que un español es una posibilidad que nunca descarta, yo, desde luego, el primer sitio donde podría pensar en ir y ser lo menos infeliz posible o lo más feliz posible que pueda ser un exiliado sería Buenos Aires. Así que he seguido volviendo con mucho gusto y el año pasado la beca del Malva, de la que Mercedes había sido beneficiaria antes y de la que ella me habló, la verdad es que se lo debo a ella haberlo solicitado y luego que nos la concedieran, las amigas del Malva, que saludamos desde aquí, pues lo volvió a reforzar, ¿no? O sea que es una relación muy fluida y muy presente, ¿no? Hemos dormido en la misma cama, pero no simultáneamente. Prácticamente. Ahí empezamos a hablar de literatura, si os parece. Vamos a hablar del descubrimiento literario en cada uno de vosotros, en cada una de vuestras experiencias de Buenos Aires. Ahí Cernuda escribe en Variaciones sobre el tema mexicano que su descubrimiento de la grandeza, y cuando habla de la grandeza habla sobre todo de la grandeza cultural, histórica, artística de México, le causó, cuando llegó exiliado después de la Guerra Civil, un cierto complejo de culpa, en el sentido de encontrarse con algo que debía haber conocido. En definitiva, es una cultura que se produce en nuestra misma lengua, pero que por razones, bueno, pues que no llega a explicar, solamente al llegar a México descubre. ¿Compartís ese sentimiento de culpa? Quiero decir, cuando os acercáis por primera vez, os interesáis de manera más directa por la literatura argentina, por el arte argentino, por lo que, en definitiva, por la cultura que aquí se crea, que aquí se produce. ¿Hay ese sentimiento de culpa de descubrir algo que quizás deberíamos conocer mejor o no? Es un descubrimiento que vivís con perfecta naturalidad, igual que cuando vais a un país tercero que no, decir, que no forma parte, digamos, del ámbito cultural de la lengua española, etcétera, etcétera. Yeah. Mercedes. Hombre, yo no, si digo la verdad, pero por una sencilla razón. Cernuda hablaba en los años 30 y aún así, francamente, podía haber estado más espabilado porque ya en los años 30 Argentina era una gran potencia cultural, ¿eh? O sea, esa sorpresa, otros coetáneos suyos, Lorca, por ejemplo, no la tenía, ¿no? Porque en gran parte de su... Yo, desde luego, esa sorpresa no, en el sentido de que en España, para los que hemos nacido, creo que somos todos de los 70, digamos, es que Argentina, los libros publicados en Argentina, los autores argentinos, la cultura argentina no es ningún descubrimiento, porque más bien es al revés, uno se siente descubierto por ella, ¿no? Yo, es que desde adolescente lees a Sabato, a Borges, luego ya vas refinando o afinando más en tus gustos, pero está tan presente, sobre todo si uno es, como dicen los catalanes, lletra ferit, y desde pequeñito es sabiondo y ratón lector, es que en las bibliotecas de tus padres hay libros argentinos. No sé, yo, vamos a decir, luego cuando uno va a Buenos Aires se confirma lo que ya había sabido como los astrónomos, ¿no? Confirma que realmente es una ciudad de todo el país, pero Buenos Aires en concreto de una potencia cultural que ya quisiéramos en cualquier capital española, ¿no? Pero no, sorpresa no. Yo creo que no, porque ya a esas alturas era, no sé cómo decirlo, es archisabido, ¿no? La potencia cultural argentina, no sé, Mercedes. Tampoco entré en la ciudad con cierta naturalidad, como quien no quiere la cosa, y poco a poco conociendo más, pero sí que me he sentido a veces como que me crecía una boina de repente.
también por incluso el uso del lenguaje en la calle. No sé, el año pasado hice un taller, porque el taller, esa cosa tan porteña, ¿no? Hacer un taller de algo. Yo participo de eso cuando voy. Hice un taller de dibujo de un fin de semana en una casa taller de una pintora, y allí había una chica del Buenos Aires, otro tema interesante, ¿no? El Colegio Buenos Aires de secundaria, una chica de 16 años o 15 que era como, pero esta chica, ¿por qué ha leído los mismos libros que yo leí el año pasado con dificultad para comprenderlos? Y entonces, me sale boina, digo, pero sobre todo pienso que debo dar la buena nueva a mis compatriotas que sí que tienen ya la boina como calada mucho. Entonces, ahí sí que siento una responsabilidad de, oye, por favor, tenéis que ir, por lo menos ir mentalmente a Buenos Aires. Sí, o sea, no, quiero decir, yo lo de la falta de sorpresa no quería decir con eso que no haya nada de lo que sorprenderse. Lo que quiero decir es que me da la impresión de que nuestra generación ha crecido ya tan inmersa en la producción cultural argentina, lo hemos leído desde tan jóvenes. Es que todo el franquismo, digamos, las bibliotecas de todas las personas cuyos libros hemos usurpado eran editados en Buenos Aires, los Sada, en fin. Hablábamos de esa sorpresa. Claro, evidentemente entiendo lo que decís. Además, Javier, ya planteas un tema del que me gustaría que habláramos un momento, que es la presencia de aquellas editoriales en las bibliotecas de nuestros padres, ¿no? Que creo que es, como tú dices, una referencia ineludible. Bien es cierto que por ejemplo, quiero decir, personalmente en la de mi padre había más autores españoles publicados aquí. Todas las ediciones del 27, en fin, de Miguel Hernández, que fueron publicándose en Losada, en distintas editoriales argentinas, eran las que poblaban sobre todo aquella biblioteca, aunque es cierto que con ellas se fueron incorporando Borges, Sabato, en fin, los grandes nombres de la literatura. Pero en cualquier caso, es cierto que aquellos años 40, 50, 60 de la edición en español están marcados claramente por Buenos Aires como capital, ¿no? La riqueza editorial que está asociada no solamente al exilio, sino que se había ido construyendo desde antes, incluso de la Guerra Civil, con bueno, pues distintos editores, sobre todo catalanes, que se habían establecido aquí en Buenos Aires, permite que al interrumpirse la edición en España como consecuencia de la guerra, Buenos Aires tome el relevo, digamos, y se convierta en el centro de irradiación de la cultura española a todo el mundo de habla hispana, ¿no? Lo cual, en fin, ¿cómo creéis, o sea, creéis que aquello sigue de alguna manera presente en la mente de la gente de nuestra generación? O de nuevo, somos unos cuantos los que lo tenéis presente y muchos hemos olvidado que Buenos Aires fue la capital de la edición en lengua española? Bueno, yo claro, yo vivo en una burbuja. En verdad debo decir que las bibliotecas de mis padres no estaban llenas de losadas y así, porque no, tenían libros que no me interesaron mucho, y de hecho por eso ahora yo, para paliar esa falta, pues me hago con todo eso ahí atrás. Pero lo que digo es que actualmente, eso, como vivo en una burbuja de gente que ama Buenos Aires y lee literatura argentina, y quizá no me estoy enterando de qué va la cosa, pero sí que veo muy presente cada vez más en España, como hay editoriales argentinas que ponen como una pata, imprimen aquí, de hecho, de manera que no es tanto esa idea de a ver si llega el libro, no llegó, tal. Sino, por ejemplo, Mar Dulce publica unos cuantos títulos, también Katz, Caja Negra. Caja Negra, sí. Intelectual, ¿no? Entonces, todo eso está aquí presente y son siempre unos libros exquisitos. Por ejemplo, Sí. Ampersand en concreto tiene una serie de libros sobre la lectura que solo podrían, yo creo, idearse en una mente porteña.
Con eso nos traes, Mercedes, efectivamente al presente, o sea, en aquella, quiero decir, años 40, 50 de los que yo hablaba, en fin, eran otros tiempos, evidentemente, digamos que una ciudad sustituye a la otra. Ahora las relaciones se constituyen de una manera mucho más cercana, ¿no? Como decías, hay editoriales argentinas que publican una parte de su catálogo en España. Por supuesto que hay una presencia editorial española muy notable en las librerías argentinas. Pero, ¿qué pasa con las autoras y los autores? ¿No? ¿Creéis que los autores argentinos y las autoras argentinas están presentes, más allá de las editoriales? Porque, por supuesto que esas editoriales se nutren de autores argentinos, pero no solo, ¿no? ¿Creéis que están presentes o creéis que no conocemos bien la literatura hecha en Argentina? Y en el otro sentido, ¿creéis que los autores españoles, los autores y autoras, sobre todo de vuestra generación, no digamos de otras generaciones que en cierto sentido puedan, en fin, tener otro recorrido, son conocidos y leídos en Buenos Aires, en Argentina? ¿Cómo lo habéis sentido en vuestra experiencia acá? Javier, di, ¿qué piensas? No, bueno, o sea, yo creo que hay dos niveles en estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay una buena selección de autores argentinos representados ahora mismo, contemporáneos, actuales, autores y autoras, en las editoriales que, digamos, que tienen el sello, la sede en España, aunque luego impriman o distribuyan en Latinoamérica y en Argentina. Lo que pasa es que es verdad que la densidad del tejido, el número de autores y de nombres es tanto que al llegar a Buenos Aires o al estar un poco en Buenos Aires descubres más y más y más y más autores y editoriales y nombres que ya, bueno, pues que no son, digamos, como dicen los ingleses, household names en España, ¿no? O sea, yo creo que hay una buena, en la liga juegan muchos y muy buenos argentinos y yo creo que son nombres de dominio público y, bueno, en fin, se me ocurren muchos que vosotros os vendrán a la mente también en las editoriales principales y demás, pero es verdad que muchas veces grandes nombres, autores fantásticos y demás, los descubres solo cuando llegas a Buenos Aires y un amigo te dice, ah, ¿no conoces a tal? Que además luego resulta que en Buenos Aires, ya digo, como la densidad es tan fuerte y hay siempre tantas capas que descubrir, resulta que en Buenos Aires hay muchos nombres que son nombres de uso diario y casi en la conversación de cualquiera, que luego es verdad que en España no son tan conocidos, ¿no? Y que al llegar allí descubres, ¿no? Estoy intentando pensar algún ejemplo, seguro que Mercedes se acuerda además porque Mercedes es una de las grandes introductoras digamos, de autores argentinos, quizá de ese segundo nivel, ¿no? De ese nivel que hay que desenterrar un poco más. Es que yo creo que hay algo muy importante en la literatura argentina actual y es que hay alguna parte de esa literatura que tiene una vocación muy local, porque Argentina está orgullosa de su literatura, no me extraña, y entonces hay una literatura bastante autorreferencial, que habla de barrios concretos de Buenos Aires. Claro, es más difícil que se exporte, quizá. Sé de una editorial española, bueno, hay varias, pero una pequeñita que está haciendo una buena labor, que es Las Afueras, que han publicado a Mercedes Halfon, El trabajo de los ojos. Yo la presenté, las dos hemos tenido problemas con la vista y eso nos unió muchísimo. Pero hay otros libros que podrían ser un poco ininteligibles porque te faltan referencias. Quizá esos directamente no llegan porque se sabe que va a ser muy difícil promocionarlos y así. Pero... sí, por ejemplo... Adelante, Javier. Sí. Javier, adelante. No, que simplemente es que era un apunte, estaba casi pensando en alto, que por ejemplo yo descubrí al llegar a Buenos Aires toda una escuela de cesarairianos, que en España a Aira se le conoce mucho, pero luego resulta que Aira ha generado todo un subgrupo gigante de autores que hacen airismo, que esos de España yo creo que no han llegado, o no tanto. ¿A ti te suenan tanto, Mercedes? Yo es que, por ejemplo, Pablo Cachatian. Cachatian y otros que... Sí, ahora. Sí, otra novelita de Aira, ¿no? Y tal, o sea, que es verdad que luego siempre salen cosas que que son, es verdad que, en fin, muy, bueno, iba a decir, o sea, que son para más pensados, a lo mejor más de consumo interno, ¿no? Porque además referencias a una tradición más interna o más circular, argentina, que tiene el peso suficiente como para poderse permitir ese tipo de subgrupos, ¿no?
Cuando hablaba Javier de Aira, tenía la tentación de introducir ya un tema del que quiero que hablemos, que creo que es una referencia ineludible para todos aquellos a los que nos gustan los libros, que son las librerías de Buenos Aires. Luego hablaré de una librería y de Aira, pero antes de eso quería también que me dijerais una palabra sobre las editoriales, digamos, hablamos, por ejemplo, de poesía, de géneros no tan mayoritarios, por decirlo de aquella manera. Hay un grupo de pequeñas editoriales en ambos lados que creo que hacen una tarea extraordinaria en la difusión de autores y autores que de otra manera no llegarían, ¿no? Mercedes mencionaba una editorial, está también las ediciones liliputienses de mi tierra, de Extremadura, que ha publicado varias poetas y poetas, o sea, varias y varios poetas argentinos. En fin, hay dentro de esa red de pequeñas editoriales que andan circulando en ambos países, que en eso creo que compartimos, ¿no? O sea, pequeñas editoriales, muchas veces periféricas, en el sentido de que ni siquiera están en las capitales, pero que se acercan a la literatura del otro país y, bueno, por razones distintas en cada caso, al final contribuyen, creo, de una manera importante a que se conozcan bueno, pues, poetas, en este caso, que de otra manera no llegarían a ser leídos ahí. Ahí estamos, como decía Javier, en otro nivel incluso en el que, digamos, las grandes editoriales no participan, pero, en fin, hay esa tarea que desde mi punto de vista es esencial, ¿no? Y creo que se dan los dos sentidos, ¿no? O sea, es decir, también hay la pequeña editorial que de este lado publica, elige a un autor español. Nosotros hemos trabajado con varias de ellas y en fin, que creo que contribuyen también de manera importante a que el flujo de lectura entre los dos sitios siga vivo bueno, y muy activo, ¿no? También hay que pensar en las revistas. La Estoy revista. en poesía, que es una Sí. difusión muy común. Diario de Poesía, que lamentablemente desapareció hace pocos años, pero en sus 25 años creo que ¿cómo se dice? Establecer puentes. Ya no sé hablar. Me da pena. Trazar puentes, no, construir puentes. Ver, pues. Entre los dos países, por ejemplo, ha volvido García Valdés, creo que la Sí. salen allí y ha ido varias veces a festivales importantes como el de Sí. Rosario. Bueno, hay como esto en revistas, y ahora hay una nueva que se llama Rapallo, y dan un premio de poesía que el fallo del último acaba de ser ahora, y entre los ganadores hay alguien de España. Cosa sorprendente, debo decir, porque no nos engañemos, la literatura española no me parece que tenga tanta pujanza allí, pero creo que porque hay un orgullo local de nuestra literatura, es muy buena y no nos urge ver qué pasa por allí. Me pregunto, y Javier sabrá de esto, si entre Portugal y Brasil hay a lo mejor algo similar, no lo sé. Bueno, Distinto. es distinto, es distinto. Es que son dos historias, daría para otro tema, o sea, es un tema muy... Sí. Pero casi no me tires de la lengua con ese tema, que dan para muchísimo. Yo creo que las relaciones históricas Argentina, España son tan distintas, o sea, lo que ha pasado en los dos países durante los últimos 100 años ha sido tan distinto que es de otra manera. Pero sí es verdad, y en eso estoy de acuerdo, que digamos, hay toda una tradición literaria española. En fin, la verdad es que la guerra y la posguerra, sobre todo, volvió a España un país muy gris, ¿no? Y hemos tenido un siglo XX más bien mediocre, o sea, ha sido un bocadillo de mediocridad entre dos extremos más interesantes, ¿no? Pero todo el franquismo, que fue eterno, lo volvió un país donde había que rascar mucho para encontrar voces interesantes, porque mucha gente se exilió y demás. Entonces, es verdad que yo creo que todavía España, aunque a mí no me gusta mucho hablar de literaturas nacionales en ese sentido, pero es verdad que arrastra un poco el peso de haber sido durante muchos años un país que culturalmente estaba muy cojitranco, porque estaba con una dictadura, una censura, unos editoriales muy vigiladas, unos autores a veces interesantes. Hay autores interesantes escribiendo en España durante toda la posguerra y todo el franquismo,
más difíciles, sobre todo en comparación, claro, con el brillo deslumbrante de justo el siglo XX argentino, ¿no? Entonces es verdad que a lo mejor sí se arrastra un poquito esa infrarrepresentación, en mi opinión, de autores ya en democracia, de la generación, digamos, que brilló en los 80. Una palabra sobre tópicos, estereotipos aplicados a los géneros literarios. En una representación muy burda, pero que de alguna manera se escucha, ¿no? O sea, sobre allá y acá, se asocia la literatura que se hace en Argentina con lo fantástico, y aquí se asocia todavía la literatura hecha en España con un cierto realismo, con las connotaciones que uno quiera ponerle a ese término, ¿no? Como todos los tópicos y todos los estereotipos, evidentemente están basados en una generalización que no contiene la diversidad de nuestras literaturas hoy en día, pero ¿creéis que detrás de eso hay algo de cierto o es un malentendido que se basa en las dificultades con las que nos hemos leído, ¿no? en las últimas décadas? A ver. Es que yo creo que es cierto que se ha dado por lo menos más cantidad de obras realistas, de narrativa realista, y también la poesía ha seguido una tradición que Argentina, por suerte, se ha considerado más libre y ha mirado a otras partes. Y yo creo que ahora, por ejemplo, España sí que está mirando en poesía mucha de la poesía que se escribe no diría en el continente americano, porque veo muchas, por ejemplo, Colombia, no me recuerda a la poesía argentina, la colombiana, pero una poesía como más objetivista y ahora veo que aquí se hace. Sí que ha habido esto creo que también un poco ese refrán de lo que se come se cría, ha alimentado las literaturas, ¿no? En España se ha leído como lectura casi escolar mucha novela realista y se ha bombardeado porque es así, los países bombardean con sus escritores o artistas canónicos, ¿no? Entonces se ha leído y se ha paladeado mucho de Delibes, tal, y luego muchos escritores como que han salido de ahí, pero creo que ya hay, en fin, la gente está más viajada, no digo que hayan viajado literalmente, sino literariamente, eso sí. Sí. Javier. Sí, no, quizá esto sí que ya es una impresión de alguien, ya digo, que viaja a Argentina con cierta frecuencia y que le gusta, pero bueno, tendría que verificarlo o contrastarlo un historiador, ¿no? Mi impresión a lo mejor es que la política, o sea, España ha tenido un dirigismo cultural, oficial y demás más fuerte, bueno, con Franco evidente, por una dictadura directamente, y que, digamos, a lo mejor la imagen que ha querido proyectar ese discurso oficial era de una literatura más realista, más de sota caballo rey, más demás, y ha dejado lo otro como menos español o menos... Mientras que yo creo que a lo mejor la imagen oficial o la que se ha proyectado desde Argentina ha sido de siempre una imagen de voluntad, de cosmopolitismo, de variedad, de géneros mezclados, de transgresión de géneros. Entonces, bueno, como dice Mercedes, de lo que se come se cría, o sea, las políticas oficiales o las imágenes, los tópicos oficiales acaban creando la realidad que proyectan, ¿no? Entonces, a lo mejor, en ese sentido, sí, ¿no? España ha sido un poco, a lo mejor, la literatura española ha sido víctima de un discurso oficial sobre la literatura española, ¿no? En la que escribir sobre la guerra civil, sobre tal, es más español, digamos, que los autores, se me ocurren miles, entre ellos creo que Mercedes y yo, que no escriben sobre temas necesariamente, aunque nos interesa España como concepto y como lugar de residencia, que no escriben sobre cosas muy españolas, ¿no? Digamos. En ese sentido, creo que está claro que la literatura española de los últimos
40 años ha experimentado sobre todo una enorme apertura en cuanto a las influencias de cada uno de los autores, ¿no? Antes, como tú decías, las referencias estaban mucho más limitadas. Ahora encontramos bueno, pues, una variedad enorme que se corresponde, pues, en fin, con esa apertura de alguna manera intelectual o espiritual, o sea, casi, ¿no? de los últimos 40 años, con lo cual efectivamente encontramos fantástico y encontramos ficción mezclada con ensayo, en fin, pues los géneros que se pueden hacer en casi cualquier otra parte del mundo. Hablaba antes hablabais los dos, hablabais de esa, por una parte, Mercedes mencionaba ciertos autores que tienen casi una mitología de lo porteño. Javier ahora hacía referencia al cosmopolitismo. Creo que la mezcla entre los dos es muy definitoria de la ciudad y del país, ¿no? Pienso, por ejemplo, en José Emilio Burucúa. En sus libros, pienso en la enciclopedia BS, esa mezcla magníficamente con esa ironía relatada entre vidas que han recorrido todas las tragedias del mundo y que luego se han reconstruido aquí, ¿no? Esa experiencia yo creo que es muy porteña, o sea, muy argentina, ¿no? La mezcla casi personal, vivencial de la visión del mundo entero, ¿no? En fin, al final la creación de mitologías también muy locales. Y ahora desde el punto de vista de los temas, quizás se puede encontrar, no sé si estáis de acuerdo, uno de los leitmotivs de la literatura hecha aquí en las últimas décadas. Sí, veo que estoy todo el tiempo pensando en los que escriben más local. No sé si también escritores más jóvenes escriben más local, que los demás eran más parte de una tradición que empieza como, no sé si a apagarse o bueno. Desaparecer. Por ejemplo, estoy pensando en un libro que ganó el Anagrama, creo, el premio Herralde, o Sí. quedó muy arriba, no, creo que lo ganó, que es Ciencias Morales, de Martín Coan, que es sobre el Colegio Buenos Aires. Sí. Eso da igual, porque quien no tenga esa referencia, pues lo lee igual y el libro Sí. la novela es increíble, pero ayuda mucho, por ejemplo, tener toda esa mitología del Colegio Buenos Aires, como la élite de colegio público. Sí. Y también hay otro aspecto mitológico que es Puan, la Universidad de Letras. Está en la parada de Metro Puan. Es que se lo digo a Javier, porque Javier no sabe qué es Puan. Javier no sabe. Cuando lo dijiste creí que era una onomatopeya. Bueno, igual que cuando has hecho la revista Rapallo, he pensado que tenías la revista Zapallo y he tenido que... Pues, tan sofisticado, pensé que habría una revista que se llamaba Zapallo, realmente, ¿no? En verdad es Rapalo, ¿no? Rapallo, la novia de Rapallo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay una editorial ahora sé que pequeña que se llama No Tan Puan. Y creo que hay, por ejemplo, Las teorías salvajes, que sí que llegó a España hizo mucho ruido, el de Paula Oloizarac, que tiene mucho que ver con estudiantes de Puan y esos ambientes, etc. Entonces yo estoy más cerca de eso creo tan local. Local. Hombre, lo que sí es verdad, a lo mejor, o eso me ha pasado solo a mí, no lo sé, decidme vosotros, o sea, mi experiencia, lo que sí fue, como muchos dicen, y es verdad que pasa, que cuando vas a Nueva York ya crees haber estado, lo has visto en películas y tal, los niños repipis, como yo he sido de niño y sigo siendo de mayor, al llegar a Buenos Aires por primera vez ya te sonaban las calles, por ejemplo, ¿no? O sea, Corrientes, Ayacucho, quiero decir, y ya tiene uno una geografía mental probablemente más concreta, lectora, de la que yo en mi caso, hablo siempre de mi caso, de la que uno tiene de ninguna otra ciudad, iba a decir latinoamericana o incluso del mundo, ¿no? O sea, uno, los barrios, la diferencia de lenguaje entre barrios, las diferencias sociales y la estratificación social en la ciudad y tal, la tiene uno en la cabeza
¿no? De Recoleta o Barrio Norte. O sea, hay una serie de rudimentos que uno aprende casi sin darse cuenta, deleitándose, como querían los ilustrados, en las novelas y en la literatura argentina, que al llegar, de repente, o sea, mi sensación fue que un mapa mental que yo tenía y en 2 dimensiones, de repente, como los libros de niños, se armaba, ¿no? Y de repente veía Callao con Corrientes, o el Teatro San Martín o tal, cosas de las que ya casi es como si hubiera estado, ¿no? Antes de estar, sin haber estado en el Puan. Bueno, hablamos de una cosa que nos interesa enormemente, que son las librerías. Antes hablabas de Aira. Yo conozco 2 o 3 librerías que son realmente espectaculares y muy curiosas en Buenos Aires, dentro de las miles que hay, como sabéis. Una en Belgrano tiene sobre todo libros de Aira, ¿no? Es una librería de Aira. ¿Eh? No que Aira sea el propietario, sino que es una librería que se nutre de la literatura hecha por Aira y sus, como mencionabais, sus seguidores. Por supuesto que tiene otros libros, pero básicamente lo que vende es Aira. Es una librería, aparte, con un librero magnífico en Belgrano. Hay librerías, otra librería que no sé si conocéis, pero que, en fin, que se nutre sobre todo de fondos de bibliotecas de exiliados españoles. O sea, hay librerías con un grado de especialización que realmente es impresionante, ¿no? Lo cual demuestra que el tejido es muy tupido y permite que haya ese grado de especialización, ¿no? Al mismo tiempo que tienes, por supuesto, las librerías de cadena y las mismas librerías que puedas encontrar en casi cualquier otra ciudad del mundo. Quizás la diferencia es que esa librería tan especializada dentro de lo literario, no hablo de una especialización técnica, hablo de una especialización literaria, sí que es propia. Yo no la he visto en otras ciudades. No conozco en las ciudades en las que he vivido librerías que estén dedicadas a un autor o a bibliotecas de exiliados de una determinada nacionalidad. Entonces, creo que habla, o sea, es un ejemplo de lo riquísimo que es el panorama de las librerías en Buenos Aires. Cuando habéis venido... contadme qué librerías habéis frecuentado, qué particularidades, si alguna, veis en las librerías porteñas con respecto a las que podáis encontrar en cualquier otra ciudad del mundo. Estoy pensando todo el tiempo en el ejemplo este que has puesto, que no sabía que había una librería con tanta especialización. Pienso que en España solo habría algo de tanta especialización en relación con los bares de tapas. Por ejemplo, en Logroño, en la calle Laurel, hay un bar que solo sirven la tapa de champiñón. No hay. Y es como... Claro, y vas a otro que es solo tortilla, solo tal. Pues eso, pero no es librería. Entonces, yo por un lado estoy muy vinculada a Eterna Cadencia porque me gusta mucho ese tipo de librería donde puedes estar todo el día y pasan cosas. Y también por los espacios porteños, que para mí eso es, desde que fui por primera vez, me impresionó muchísimo porque la arquitectura es muy distinta, hay mucha arquitectura como casas bajas y amplias, que en Madrid desde luego no existe eso, es como muy cotizado, ¿no? Una casita. Entonces, algunas librerías, no las del centro, no las del microcentro, están en ese tipo de edificio que para mí ya entrar ahí es como una especie de fantasía, un poco muy libidinoso todo. Una casa que es una librería y que puedes estar ahí comiendo cosas, demasiado bueno. Y entonces voy mucho a Eterna Cadencia, la otra de Palermo grande que me gusta, que es Libros del Pasaje, por ese gran pared de libros. Sí. Y luego ya hay una que es de un, no sé si sigue, yo supongo que sí, de un editor, del editor de Mansalva, que es La Internacional Argentina, que también tiene de segunda mano. Y a mí quien me suelen asesorar son amigos, editores, escritores. Por ejemplo, Damián Tabarovsky es un experto en librerías porteñas y si le digo, he ido a, no sé, Edipo, no, Edipo no es suficiente. Es como, hay niveles, microniveles, y él sabe dónde encontrar qué y tal. Entonces yo en Corrientes la veo como un poco una calle con librerías, pero no, ahí no distingo. Voy a todas un poco y
que cada una busca una cosa como encuentro. Y además vas a todas y casi siempre encuentras algo interesante, ¿no? Ahí se da una paradoja a mí me parece muy interesante y es en relación con el mercado del libro, cómo todavía encuentras ediciones anteriores de obras que hasta hoy se siguen editando, que muchas veces son ediciones, no hablo de la joya de bibliografía, etcétera, ¿no? Ediciones relativamente normales, pero que hacía Losada o que hacía MC o Sudamericana en los años 40-50, maravillosas, y que se encuentran en buen estado en una librería de segunda mano a un precio muy inferior de la reedición que se encuentra en la librería en la librería, digamos, de nuevo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, o quiero decir, de las maravillas de recorrer las librerías en Buenos Aires. Siempre encuentras esa edición que te resulta maravillosa, ¿no? Javier, ¿qué...? Perdón, voy a interrumpir directamente. Es que si no, no es el tema, es esencial. Un lugar que es una librería en una casa, la librería Mi Casa, que te dan ahora. Sí. Sí. Y ahí no están esas ediciones antiguas, sino que hay también mucho fanzine, librito autoeditado, Sí. que es un poco libro de artista a veces. Y ahí yo me dejo aconsejar siempre por Nurit Castellán, Sí. y me llevo siempre unos cuantos libros, o sea, novelas, o no leo siempre novelas, también ensayo, sobre, bueno, de lo último que hay por ahí. Sí. Javier. Sí, o sea, no. Sí, te iba a decir que la comentaras porque esa, cuando me lo dijiste, yo esa no la conozco, por ejemplo. O sea, de todo lo que estamos diciendo, si os fijáis, lo que más morbo da, en el fondo, para cualquiera lector, yo, en español, desde luego, porque claro, la lengua ayuda mucho, pero incluso cualquier lector de cualquier país, es, cuando llegas a Buenos Aires, eso sí, el tejido de librerías. O sea, editoriales, autores, todo lo que queráis, pero mira que Madrid, en el rango, en el rubro, digamos, editoriales que molan, perdón, librerías que cancheras, vamos a decir, en ese rubro Madrid no está, debo decir, mal abastecida para lo que es el mundo hoy en día, porque o sea, la autodeprecación, yo siempre creo mucho en la autocrítica y la autodeprecación, pero es que el mundo está muy mal por afuera y las ciudades, a Nueva York está fatal de librerías, por ejemplo, ¿no? Y es Nueva York, ¿no? O sea, quiero decir, en eso hay que decir que Madrid, en el listón librerías agradables, donde estar un rato, donde hacer una presentación, donde los libreros son gente joven que sabe y tal, creo que va razonablemente en relación per cápita abastecida. Pero claro, Buenos Aires lo que tiene es librerías de barrio, cientos, en cualquier barrio, en cada cuadra, cada 2 cuadras, una librería que yo, si os digo la verdad, a veces, ahora contaré mis experiencias de librerías especiales, pero a mí lo que de verdad me hace ilusión en Buenos Aires es coger la bici, porque yo allí voy mucho en bici, irme a colegiales o a tal, y seguir viendo librerías, que es algo que en Madrid o en ninguna ciudad del mundo ves ya. O sea, puede que veas librerías guays con un café y qué bien que existan en los barrios hipster y demás, pero que en el barrio ignoto al que has llegado un poco por casualidad o a visitar a un amigo tal, al lado del pequeño comercio local siga habiendo 2 o 3 librerías bien abastecidas para consumo del barrio, eso a mí me fascina porque eso de verdad que es algo, yo ya no, es que ni en París hay ya librerías de barrio, ¿no? De ese estilo. Luego, las más especiales, lo que decís, es que hay maravillas. Yo recuerdo la Internacional Argentina, que a mí me gusta incluso más en la ubicación de ahora, y que sigue siendo uno de los sitios, como dice Mercedes, donde uno casi siente el placer culpable de decir, o sea, esto no puede ser verdad. O sea, no puedo estar en un lugar que sea un mapa mental de lo que a mí me gusta tan claro. O sea, no puedo estar en una librería en la que me llevaría todo. O sea, es realmente como haberse muerto y llegado a una especie de paraíso, ¿no? Eso, yo recuerdo haber estado en la Internacional Argentina, la anterior, donde me llevó, me acuerdo, Aira, y había un sofá que había asqueroso, pero muy, muy cotizado. Estaba, me acuerdo, Raúl Escari, que luego falleció el pobre, borracho ya como una cuba a las tantas de la mañana, o sea, antes de mediodía, quiero decir, y ver ese espíritu de librería como lugar de encuentro y como sitio donde se acaba recalando y echando el rato y pasando la tarde y haciendo tertulia, ¿no? Lo que en España se llaman las tertulias, que se perdió hace tanto y que allí se armaba de una manera
bueno, sin voluntad de tertulia casi, se llamaba de una manera cotidiana, pues porque te dejas caer y ves quién hay por ahí. Eso a mí me pareció maravilloso. Luego Mercedes y yo creo que nos gusta mucho Casa Cavia, Sí. que aparte Ampersand fue nuestra benefactora en cierto modo, porque también junto al Malva patrocinaba la residencia. Casa Cavia, que es un lugar tan fascinante con esa colección que su dueña tiene, esa que Ampersand tiene ahí sus oficinas, la editorial, tiene además esta colección de libros relacionados con la bibliomanía y la bibliofilia, que es tan interesante, ¿no? En la que yo creo que los dos hemos dado una pequeña charla, ¿no? En ese episodio de arriba. Y que, por cierto, hablando de eso, yo es con lo que termino, otro amigo, Edgardo Kozarinsky, en su contribución a la colección que ha sacado Ampersand de biografías, sí, biografías como lector, él lo ha dedicado, y lo recomiendo muchísimo, a las librerías de su vida, que son todo librerías. Ese es delicioso. Sí. Qué bien, gracias. Porque es un libro fascinante que hace una especie de cata arqueológica o paleontológica en los diferentes estratos de las librerías de Buenos Aires hasta los años 40, ¿no? Y cómo los barrios han ido cambiando, porque claro, en las librerías también hay clases. Él habla de una que era floristería y librería, por ejemplo. Claro. Como librerías que antes eran muy buenas van bajando de categoría, librerías de viejo que luego van viniéndose arriba. Bueno, ese es para mí el gran tema de las librerías y Buenos Aires. Para mí es el tema que me podría estar horas, ¿no? Y siempre que voy, dedico días y días, como me imagino Mercedes, a ir de una en otra y aunque no sea a comprar, solo a catarlas, ¿no? A hacer cata de librerías, ¿no? Ya no de ahí en ese librito, como dices, Javier, es delicioso, habla de muchas de las librerías de Florida, ¿no? De la calle Florida, que desde mi punto de vista desafortunadamente han ido desapareciendo. Muchas de ellas además eran editoriales, había editoriales magníficas, quitaban mucho libro de arte. Casi todas, o sea, las de Florida eran casi todas, o buena parte de ellas, gestionadas por exiliados de la Europa Central que habían llegado en los años 40 y en fin, era otro microcosmos, ¿no? El de la calle Florida. Tomo esto para hablar quizás de una de las... Yo estaría todo el día, pero en fin, de uno de los últimos temas de los que me gustaría hablar, que son los barrios, ¿no? O sea, yo creo que Buenos Aires tiene, a diferencia quizás de otras capitales latinoamericanas, pienso en México, tiene o sea, una diversidad relativamente ordenada de barrios, ¿no? O sea, es decir, México, por ejemplo, es una ciudad en la que el centro histórico está claramente separado de todo lo demás, ¿no? Y hay una cesura muy clara entre el centro histórico y el resto de la ciudad. Aquí hay una cierta continuidad, incluso, digamos, en términos de accesibilidad. Uno puede, como decía Javier, puede ir con relativa facilidad de un barrio a otro, incluso en bicicleta, pero eso no quita para que cada barrio siga manteniendo su sabor, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros cuáles son vuestros barrios, cuáles son los que más pateáis cuando venís a Buenos Aires, y qué es lo que más os gusta de ellos. Yo debo decir que estaba demasiado palermitana porque, bueno, ahí también me han alojado, por ejemplo, la beca de Malva era cerca de Pacífico, entonces es muy, muy cómodo para el transporte y entonces tiendo a quedarme ahí. Pero he descubierto, como hace no tanto, gracias a amigos porteños, Villa Crespo y Colegiales, y no soy muy de San Telmo, debo decir, me da una especie de melancolía que no. Voy, pero no. Es como si me expusiera algo con demasiada melancolía. Y Almagro, no lo había trabajado mucho, pero quería, y de hecho fui a una cosa muy porteña también, que era una especie de concierto, lectura de poemas, tal, en un piso, te decía la dirección, joven ahí yendo a ese sitio. Había gente de todas las edades, en España solo habría 20añeros, pero ahí no. Y ahí fui a Las Violetas, que está en Almagro, que no conocía el legendario Las Violetas, y vi una cosa que es también tan de Buenos Aires que no creo que pase en grandes megalópolis tan fácilmente, y es que vi que se estaban tomando algo Beatriz Sarlo y Carlos Altamirano,
porque Carlos Altamirano le estaba dando su libro de la colección esta, de Ampersand, a Beatriz Sarlo, y pensé, ¿pero esto qué es? Es como encontrarse ahí a Susan Sontag en Nueva York. Era demasiado como de, esto también lo han escenificado para mí, ¿no? Gracias, pero o sea, hay como que encuentras famosos de los famosos de la vida cultural, te los puedes encontrar. Javier, ¿cuáles son tus barrios en Buenos Sí, Aires? fíjate, ahora hablando de esto, hemos estado Mercedes y yo en agosto pasado. Según estamos hablando, me está dando una nostalgia y unas ganas de ir allí otra vez casi irreprimibles a pesar de las pandemias y demás, ¿no? O sea, mientras ibais diciendo nombres de sitios, me estaban dando casi, eran como sendas madalenazos de Proust que me iban llegando así, ¿no? A mí, o sea, Buenos Aires me recuerda siempre una cosa, en el diario, en el Borges de Bioy, hay un momento en que van en taxi, Bioy y Borges, y el taxi sigue y sigue. Yo creo que todos hemos tenido, los extranjeros al menos, o los españoles, hemos tenido esa experiencia de Buenos Aires como una ciudad que empieza o en algún momento te recuerda a Madrid y luego se te va de las manos, porque Madrid, en comparación, es pequeñita, ¿no? Comparada con la extensión infinita de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa sensación de que la ciudad sigue y sigue y sigue y sigue y no se acaba, y sigue siendo interesante, o sea, no como Madrid, que en realidad la almendra central es muy pequeña y luego, bueno, cualquier otra ciudad probablemente europea, ¿no? Pero desde luego las españolas todas, enseguida se acaba lo bueno y empiezan ya barrios sin mayor sabor o sin mayor tal. Buenos Aires es tan extensa, me recordaba esto de Borges, que en un momento dado van en el taxi sigue, 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 y en un momento dado se vuelve a Bioy y le dice, ¿qué ciudad, Buenos Aires? ¿Quién sabe lo que se propone? ¿No? Esta cosa de esta ciudad que sigue y sigue, a mí me gusta mucho vivirla en bici, ¿no? Y si te digo la verdad, o sea, me gusta, tengo barrios y zonas preferidas, pero lo que más me gusta en Buenos Aires es perderme, pero a conciencia. Por un lado, porque son pérdidas que luego, como el plano andamero y demás, antes o después puedes volver a reencontrarte, ¿no? Pero esa idea de salir algunas veces de noche o volver de algún sitio, de algún plan, y voluntariamente seguir y ver qué hay, y siempre hay más, siempre hay más barrios, siempre hay más sitios, y uno acaba encontrando pues, las violetas por casualidad, o sitios, en fin, yo recuerdo mi primera impresión del mercado de abastos, ha sido la primera vez que estuve de noche, cuando yo ya pensaba que me había salido de la zona visitable, por así decir. A mí lo que más me gusta de Buenos Aires es esa sensación de que no se acaba nunca, ¿no? Bueno, se acaba por el río, pero como el río tampoco casi nunca llegas a verlo. El club de pescadores me gusta mucho en el río, pero sobre todo me gusta que se expanda y no se acabe nunca, ¿no? Ni por los lados, ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado, ¿no? Esa sensación de inacabable, ¿no? A mí me gusta mucho porque no es tan común en una ciudad tan grande. Hay muchas otras megalópolis que tienen zonas como desangeladas. De repente se interrumpe la ciudad, hay como unos solares ahí, te da no sé qué, y luego ya vuelve a recomenzar. Pero Buenos Aires no se acaba. Sí, Entonces eso me da a mí a veces me recuerda, en bici, yo muchas veces me acuerdo de los dibujos de Hanna-Barbera cuando empiezan a correr en loop y se ve el mismo fondo de edificios que se repite una y otra vez y otra vez, porque el mismo tipo de casa, de manzana, de comercio se repite una y otra cuadra y otra cuadra y otra. Eso a mí me fascina, la verdad. Esa sensación de ciudad que no se te acabaría nunca, ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, Javier, Mercedes, como os decía antes, creo que estaríamos una hora más charlando, un par de horas más. La verdad es que ha sido un placer y un lujo teneros. Creo que los que os vean y os escuchen van a sorprenderse por la manera tan profunda en la que conocéis Buenos Aires. Y, en fin, esperemos que dentro de poco, si la situación lo permite, podamos presencialmente volver a teneros por aquí, a teneros por Buenos Aires, quizás para presentar alguno de vuestros próximos libros, ojalá. Y mientras tanto, agradeceros una vez más vuestra disponibilidad y el cariño con que habéis hablado de esta ciudad. O sea que muchas gracias a vosotros dos y muchas gracias también a todos aquellos que nos han visto y nos han escuchado. Gracias por la oportunidad de poder hablar ya que no podemos estar allí. Sí, gracias y un beso grande a todos los amigos porteños, ¿no? Que en fin, yo todos estos meses, como Mercedes, estamos hablando mucho con nuestros amigos de allí y, en fin, estamos
casi viviéndolo como en carne propia también la situación allí, ¿no? O sea que un abrazo fuerte de verdad. Gracias a los dos.